pues, firmes en la libertad, con la cual el Cristo nos hizo libres, y no se sujeten otra vez al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. El canal de YouTube. La libertad que estabas esperando. Hermanos, te voy a dar 4 causas fundamentales por las cuales la última cena del Señor no pudo haber sido la celebración de Pesaj. Y voy a entrar rápido al tema para tratar de no demorarlo mucho. La primera causa fundamental es que a muchos se les ha preconcebido que, valga la redundancia, la última cena de Yahushua o Jesús con sus apóstoles o discípulos, lo que ellos comieron fue el Pesaj y pan sin levadura, como claramente lo dice Mateo capítulo 27 verso 15, Marcos capítulo 15, Lucas capítulo 23, etcétera. También lo dice claramente Juan capítulo 18, que quiero leerles lo que nos muestra ese capítulo, pero se los leeré posteriormente. Ahora, ¿qué nosotros leemos en estos capítulos? Mateo capítulo 27, Marcos capítulo 15, Lucas capítulo 23 y Juan capítulo 18. Leemos que después de la última cena, estando Jesús o Yahushua ante Pilato, la curia ministerial del templo, hermanos, vino ante el gobernador apelando a la costumbre que Roma introdujo en la tradición judía. ¿Cuál es? Era la práctica que pasó al derecho popular como símbolo inducido, podría decirse, de Roma, que era el de la benevolencia del poder romano. Y aquí Roma aprovechaba el manifestar su poder y su clemencia. El derecho romano conocía 2 tipos de amnistía o perdón, que era la abolición, que implicaba la liberación de un prisionero, prisionero procesado, o la indulgencia, que era el indulto de alguien ya condenado, y solo podía ser otorgado por el emperador, el senado o altos funcionarios imperiales. Por eso que eso usted no lo va a encontrar en el Antiguo Pacto, porque eso es tardío. Eso vino con la conquista del pueblo de Israel, de parte del pueblo romano, del imperio romano. Entonces ellos vinieron al gobernador, entrando nuevamente al tema, exigiendo o apelando más bien que se le devolviera un preso. Incluso ya Pilato sabía sobre este asunto, y eso usted lo puede leer. No se los voy a leer yo, pero usted, después de este estudio, usted lo va a investigar. Incluso Pilato le pregunta al pueblo, le pregunta, y ellos eligen a Bar-Abás o Barrabás, como usted le quiera decir, que no es casualidad que el nombre de este señor signifique hijo del Altísimo, hijo de Dios. Ahora, en los 4 escritos de las Buenas Nuevas o Evangelios, en referencia a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se postula implícitamente que la última cena ya había sido celebrada, hermanos. Esa última cena ya se había celebrado antes de que esto aconteciera con la curia ministerial, que fue ante Pilatos a pedirle que le liberara un preso. En estos pasajes de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la conmemoración del Pesaj, si usted lo lee, o la Pascua, todavía estaba por venir, hermanos. Y entendemos con este caso un error textual de la sintaxis del pasaje y por ende de la semántica del texto.
y tradicionalmente se enseña y se ha interpretado por muchos de esa forma, hermanos. La causa fundamental 2 es que Juan da detalles que pasaron antes de la celebración del Pesaj, conforme a lo instruido por Yahweh en el canon sagrado. Por ejemplo, te presento uno de esos detalles en la última cena del Señor, en Juan capítulo 13, verso 1, dice: antes de la fiesta, antes de la fiesta del Pesaj o de la Pascua, sabiendo Yahushua que le había llegado la hora para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, como el acusador ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón, el Iscariote, que lo entregara. Otro detalle es la salida al Getsemaní, en Juan capítulo 18, verso 1. Dice: habiendo dicho Yahushua o Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Le voy a leer algo que contrapone, que es la antítesis de estos que supuestamente enseñan que esa era el Pesaj. Dice en Éxodo capítulo 12, verso 22, dice: ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Verso 23 dice: porque Yahweh pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Yahweh aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardéis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. O sea, aquí claramente se ve que es una ordenanza el no salir de las casas. Acá ellos sí salieron, fueron al Getsemaní, como les explicaré después. Los que le acusaban no quisieron profanarse por temor a no poder celebrar la cena del Pesaj o de la Pascua, como lo dice claramente Juan capítulo 18, verso 28, que dice: llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio, y estaba amaneciendo, pero ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer el Pesaj. ¿Cómo es que si, entre comillas, el ungido Jesús, el Cristo, como usted le quiera decir, había comido el Pesaj, todavía estos, el sumo sacerdote, porque Caifás era el sumo sacerdote, no quería contaminarse para así poder comer el Pesaj? Otro detalle es la sentencia de muerte a Yahushua o Jesús. En Juan capítulo 19, verso 14 dice: era el día de la preparación del Pesaj, que, como lo anticipó el hermano Valentín, es el 14 de Aviv, como lo dice claramente el Éxodo, el pasaje que les leí anteriormente. Dice el verso 14: era el día de la preparación del Pesaj, y como la hora sexta, o sea, era la hora sexta. Entonces les dijo a los judíos: ahí tienen a su rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, al madero con él. Pilato les dijo: voy a enviar al madero a su rey. Los principales sacerdotes, o sea, la curia ministerial, los encargados del templo, la parte espiritual de Israel en ese momento, digo: no tenemos más rey que el César. Imagínense ustedes, hermanos. Otro detalle es que Yahushua es bajado del madero. En Juan capítulo 19, verso 31 dice: era el día de la preparación, y los judíos no querían que los cuerpos se quedaran en la estaca o el madero, como usted le quiera decir, el día de reposo, puesto que era un Shabbat especialmente importante, o sea, un Shabbatón, como se dice en hebreo, o un gran sábado. Estaban ansiosos, hermanos santos, de que el cuerpo no quedara en el madero. Y es porque, como lo dice claramente Deuteronomio capítulo 21 y verso 22, era de maldición que uno dejara el cuerpo. Se lo voy a leer aquí rapidito. Deuteronomio capítulo 21, verso del 22 al 23, dice: si un hombre
es culpable de un delito capital y se le da muerte y lo empalas en un madero, no como enseña por ahí la religión apóstata, no debes dejar que su cadáver quede en el madero, el verso 23, no debes dejar que su cadáver quede en el madero toda la noche, sino que debes enterrarlo el mismo día, porque un cuerpo empalado es una afrenta para Dios. No debes contaminar la tierra que Yahweh tu Dios te está dando para que la posea. O sea, estaban cumpliendo los lineamientos de la instrucción de Yahweh. ¿Ves? Otro detalle es que cuando Jesús es sepultado, ahí hay parte, se lo voy a leer, eso está en Juan capítulo 19, verso 42, dice así: y porque para los judíos era el día de la preparación, o sea, 14 de Abib, donde se sacrificaba el Pesach. Y si el Pesach, el cordero de Pesach, es símbolo y sombra de lo que había de venir, como claramente enseña el libro de Hebreos, que más adelante se lo voy a traer a colación, él tenía que cumplir porque él es perfecto y sin pecado. Sabemos que el pecado es la infracción a la ley, lo que el Padre Celestial instruyó. Entonces él no estaba en desobediencia al Padre Celestial, era perfecto, dice la Escritura, sin pecado, sin mancha alguna, dice la Escritura. Entonces él, siendo la literalidad de lo que, de la sombra y el símbolo de la antigüedad, él no iba a hacer otra cosa diferente, mis hermanos. Claramente Juan capítulo 19 verso 42 dice: y porque para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, allí fue donde sepultaron a Yahushua. La tercera causa fundamental de que la última cena del Señor no era la celebración de Pesach es que no se extrañaron de que Judas saliera también. Eso usted lo puede leer en Juan capítulo 13 verso del 27 al 30. Ya les leí que era una instrucción del Padre Celestial de que ellos no salieran hasta la mañana, hasta que esclareciera el día. La cuarta causa fundamental es que no hay cordero, pero sí hay pan con levadura, hermanos. Les voy a leer Éxodo capítulo 12 verso 8, dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. En Mateo capítulo 26 verso 17 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Yahushua diciéndole: ¿dónde quieres que te preparemos para que comas la Pascua? O sea que ese día tampoco era el 14, era el 13, el día anterior. Eso ya es otro tema, es otro de los temas dentro de este comentario, que son 4. Yo le estoy dando el primero. Ahora, todavía hay un motivo más que la gente usa para decir que la última cena memorial como el mismo ungido o Cristo dijo o instruyó como un mandato, se podría decir, a nosotros que somos parte de los creyentes, de los que nos congregamos, de la iglesia. ¿Ve? Si era un Pesach, Pablo no hubiese enseñado lo que enseñó a los de Corintios en el capítulo 11 de 1 de Corintios, verso 23 en adelante. Dice: porque yo recibí, 1 de Corintios capítulo 11 verso 23 en adelante, porque yo recibí del Señor la enseñanza que les transmití, que el Señor Yahushua, la noche en que lo entregaron, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto representa mi cuerpo en favor de ustedes, hagan esto en memoria de mí. El verso 25, o sea, él dijo en memoria de él. Él no dijo que en memoria de la liberación del pueblo de Israel en Egipto, porque eso que sucedió allá, vuelvo y le repito, era una sombra y un símbolo de lo que iba a suceder después. Era la promesa del Padre Celestial desde el principio.
en cuanto al ungido. Y eso usted lo puede leer claramente en el verso 3 de Génesis, capítulo 3, perdonen, de Génesis, verso 15. Y si lo quieres enriquecer, te lees Génesis capítulo 49, verso 10 en adelante, que habla de esa promesa del ungido nacida en Yahoshua, ¿ve? O Jesús, como usted le quiera decir. Le voy a leer, porque yo recibí del Señor la enseñanza que les transmití, que el Señor, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto representa mi cuerpo en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. El 25 dice: de igual manera tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es la nueva alianza, el nuevo pacto en mi sangre, el cual lo podemos leer claramente en Jeremías capítulo 31, versos del 31 al 33. Dice: en mi sangre hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. O sea que implícitamente no solamente anuncia la muerte, sino también la resurrección, porque Él va a volver vivo, no es que no ha resucitado. Ahora, este pasaje no enseña, hermanos, que la última cena que tuvo Yahoshua con sus discípulos fue la orden ceremonial preestablecida del Pesach, en referencia a la Pascua, claro está. Ni siquiera menciona los panes sin levadura, ni las hierbas amargas, etcétera, hermanos. Gran parte de las religiones, para no decir todas, no son todas, sea judía mesiánica, más bien esos que piensan que son judíos, los judíos mesiánicos, los nazarenos u ortodoxos judíos, ellos postulan y enseñan que esta última cena que tuvo Yahoshua con sus discípulos era el Seder, como le dicen ellos. Seder es en hebreo orden, el orden, o sea, el mandato de Dios de que se hiciera esto en conmemoración de lo que Él hizo en Israel, en el antiguo pacto. Ahora, estos, los que dicen ser judíos, han preconcebido en la mente de muchos que esta cena fue en referencia al Pesach. Es decir, han logrado hacer creer que la última cena era, como le dicen, como ya les dije, el Seder de Pesach, pero por la Escritura Sagrada se comprueba que no lo era. Y es necesario prestar atención al inicio del pasaje en 1 Corintios capítulo 11, verso 23, porque yo recibí del Señor la enseñanza que les transmití, que el Señor Yahoshua, la noche en que lo entregaron, tomó pan. Aquí hay dos detalles esenciales para mostrar que Pablo no estaba hablando de la cena de Pesach. Uno, dice que Yahoshua hizo esto la noche que fue entregado, o sea, la noche de él. Como ya les dije anteriormente, esa era la noche del 14 de Abib. O sea, era la preparación del Pesach. La noche antes de la cena, que la cena se hace después de las 6 de la tarde, el 15 de Abib, al día siguiente. Ahora, la palabra pan que se usa es hartos en este versículo. Es hartos, que refiere al pan común con levadura, hermanos. Así que si Pablo dice que Yahoshua realizó esta cena la noche que lo entregaron, es decir, la noche antes del sacrificio y la cena de Pesach, entonces se estaría contradiciendo. Luego dice que estaban comiendo pan común. Claramente ahí lo dice. Dice hartos. Te busca, no dice ácimos, dice hartos. Y esto claramente lo dicen los evangelios también. Entonces no se debe usar la cita de 1 Corintios capítulo 11 para justificar la idea de que la cena del Señor, que dice Pablo, es la cena de Pesach. Más aún cuando habla de tomar la cena indignamente. No podemos estirar el argumento para postular que se trata de los que comen el orden ceremonial de Pesach, pero sin estar físicamente circuncidados, como lo he escuchado, hermanos. Ya que, como se lee claramente la Escritura, Pablo no está hablando
de ningún orden de Pesaj, sino de una cena conmemorativa, que se podría decir es una cena común de ellos, como claramente lo dicen Hechos. Se partía el pan y oraban todos juntos como iglesia, y Dios añadía al que había de ser salvo, etcétera, 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 parafraseando un poco. O sea, hermanos, era una cena de conmemoración, pero que reflejaba la sombra y el símbolo, como ya les he dicho anteriormente, de lo ocurrido en el Éxodo. Sombra de lo que había de venir, como se lee claramente en Hebreos capítulo 9, verso del 9 al 12, se lo voy a leer rapidito aquí. Esto es una figura para el tiempo presente, según la cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar en cuanto a la conciencia al que rinde servicio. Dice el 10, estas son ordenanzas carnales que consisten solo de comidas y bebidas y diversos lavamientos impuestas hasta el tiempo de la renovación. Y dice el 11, pero estando ya presente el ungido, el sumo sacerdote de los bienes, que han venido mediante la más amplia y perfecta morada, no hecha de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez y para siempre en el Santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de cabros ni de becerros, sino mediante su propia sangre, hermanos. Ahí lo dice claramente. Hebreos capítulo 10, verso 1 también habla de esto, y les voy a leer Colosenses capítulo 2, verso 17. Dice así: estas cosas son una representación de los bienes que vendrán, pero la realidad pertenece al ungido. En referencia, hermanos, ese pasaje a Jesús o Yahoshua, como usted le quiera decir. Es necesario cuestionarnos, hermanos, si la última cena del Señor que Pablo escribe en sus epístolas y que él enseñaba no es Pesaj. Pues, ¿qué sería esta cena? O sea, tendríamos que preguntarnos eso. ¿Qué fue esa última cena? La última cena memorial de Yahoshua, también conocida como la Cena del Señor, la Santa Cena, fue una cena conmemorativa, como ya les he dicho, de lo que era en sí el símbolo del Pesaj o Pascua, usted le quiere decir. No fue la cena de Pesaj, y tampoco debemos postular que fue un inicio de algo nuevo, hermanos, como enseña la teología católica religiosa, tachando lo histórico alegórico cuando celebran la misa católica, hermanos. La llamada Santa Cena protestante, hermanos, aunque un tanto religiosa y tradicional, es parte de esta revelación. Y por las escrituras sabemos que no fue Pesaj, pues Pesaj es símbolo y sombra de la salvación de Yahweh en Yahoshua o Jesús, que, valga la redundancia, es el significado del nombre del ungido, salvación de Yahweh. Y les quiero leer 1 Pedro capítulo 1, verso del 10 al 12, dice así: acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para ustedes. Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu del ungido que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venirle al ungido y las glorias después de ellas. Dice el 12: a ellos se les reveló que no para sí mismos, sino para ustedes administraban las cosas que ahora les han anunciado los que les han predicado la buena noticia, o el evangelio, como usted le quiera decir, por el Espíritu de santidad enviado del cielo, cosas que hasta los mensajeros, o sea, en referencia a los ángeles, anhelan contemplar, hermanos. O sea, todas estas cosas que están pasando ahorita mismo, aunque usted no lo crea, y muchos religiosos dicen: no, pero si en este tiempo ya Dios no está haciendo milagros. No hace milagros porque lo que hacen los hombres son puro show, hermano. Y Dios no obra en la voluntad del ser humano, mi hermano.
Él obra su propia voluntad. Los profetas, hermanos, del antiguo pacto escribieron inspirados por el Todopoderoso acerca de la salvación venidera. Y esto usted lo puede leer en Génesis, como les dije antes, 49:10, Jeremías 23:5, Daniel capítulo 9, verso 24, Hechos capítulo 3, verso del 21 al 24, etcétera, hermanos. Hay infinidades de pasajes, como lo dice el capítulo 24 de Lucas, que hablan explícitamente del Mesías, del ungido, de Jesús. Todo el canon sagrado habla de Jesús. Por eso que a él se le da muchos títulos. Uno de ellos es la palabra de Yahweh. Ahora, todos ellos sabían que se trataba de un redentor futuro. Todos estos hombres de Dios que fueron inspirados, todos estos profetas que fueron inspirados en la antigüedad para escribir la voluntad y las promesas del Padre Celestial. Ellos sabían que vendría un redentor futuro. Y por eso escribieron en realidad para los que vivieron después de ser colgado en el madero. Que iba a ser nuestro redentor. O sea, nosotros que estamos en este nuevo pacto que él prometió, no solamente a Israel, hermanos. No solamente a Israel. El apóstol Pablo lo explica claramente en su epístola cuando dice que nosotros hemos sido injertados y que ellos están velados hasta que entre el número de el número faltante, porque faltan todavía por entrar. ¿Sí? Entonces dice acá, los apóstoles y predicadores dentro de esta era de la gracia de Dios, de la gracia o el favor de Yahweh, en el nuevo pacto, nuevo testamento, que en realidad es el nuevo pacto, la alianza nueva que Dios prometió. Es por eso que Yahoshua cuando muere en el madero, él dice consumado es, porque todo pacto en la antigüedad se hacía con un cordero y con la sangre de ese cordero. Por eso que él es la ofrenda del pacto, como lo dice claramente Malaquías capítulo 3, verso 1. Tenemos el privilegio, hermano, de proclamar las profecías escritas por los profetas del antiguo pacto, las cuales se han cumplido como lo escribe el profeta en Isaías capítulo 55, verso 11. Ahora, para comprobar que no fue algo nuevo, es cuestión de ir al Pentateuco o Torá, como usted le quiera decir, y saber que Yahoshua no podía infringir el mandamiento. El mandamiento que está en Deuteronomio capítulo 4, verso 2. Él era perfecto y sin pecado, como ya les dije antes. Y usted lo puede leer en 1 de Pedro capítulo 2, verso 22, 1 de Corintios capítulo 2, verso 21, Hebreos 4, 15. Le voy a leer Hebreos 4, 15. Dice así. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, pues él fue probado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado, hermanos. Así tenía que ser el cordero de Pesach, perfecto. Y Yahoshua no es perfecto por obra de ese cordero. Ese cordero de la antigüedad tenía que ser perfecto porque era la sombra, era el símbolo de la promesa divina a su pueblo, en el cual también estamos nosotros. Lo que Jesús hizo en esa última noche fue cenar con sus discípulos porque sabía que iba a ser sacrificado. Y en lo personal, hermanos, hipotéticamente hablando, no tenía más enseñanzas que darle. Solo quería disfrutarlos antes de partir a la expiación en propiciación por nuestros pecados. O sea, en lugar de nosotros, hermanos. Era el momento más importante como maestro. Él era nuestro maestro. Es nuestro maestro. Pues le iba a hacer entender a todos nosotros. Nos iba a hacer entender y nos iba a explicar lo más profundo. En el caso de los que estaban ahí presentes literalmente, ellos iban a entender lo más profundo del corazón del Padre Celestial.
y que cada vez que estuviéramos en una reunión unos con otros, recordemos que estamos reunidos en memoria de Él, hermanos. Cuando comemos el pan y cuando bebemos el vino, lo hacemos en memoria del Cordero del Pacto, de nuestra Pascua, como lo dice el apóstol Pablo. Y en lo personal, como conjetura, hermanos, se podría considerar como una graduación para sus discípulos, pues estaban a punto de ser lanzados a predicar el mensaje de salvación, las buenas nuevas, el evangelio, como usted le quiere decir. Ahora sigamos en Juan capítulo 13, verso 1, que dice: antes de la fiesta del Pesaj, o de la Pascua, sabiendo Jesús que le había llegado la hora para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La razón entonces por la que se utiliza el pan y el vino como símbolos de su cuerpo y de su sangre, no es para decirnos que comamos un trozo de galleta, hermanos, o tomar un jugo de uva, sino que simplemente eran elementos esenciales en la cena que el Padre Celestial le instruyó a ese pueblo, a Israel, a ese Israel de su tiempo. Símbolos que Yahushua usó como un recurso, ¿no? Todavía se usaba en ese tiempo también, pero esto es un recurso, podría decirse, mnemotécnico, una alegoría memorial para recordar de forma gráfica, hermanos, lo que Él quería que tuviéramos en cuenta, o que tomemos en cuenta más bien, como se lee en Marcos capítulo 14, verso 22, que dice: mientras ellos comían, Yahushua tomó pan, dio la bendición, lo partió, les dio y dijo: tengan esto, es mi cuerpo. Y tomando la copa, dijo, después de dar gracias, les dijo: beban todos de ella. Y él les dijo: esto es mi sangre de la alianza, la cual se derrama a favor de muchos. Y Salomón, hermanos, nos da pistas para definir según las escrituras, hermanos, no según algún concepto o algo que de repente se te revela. No. Salomón nos da pistas para definir según las escrituras el significado alegórico del pan y del vino. En Proverbios capítulo 9, verso del 1 al 5. ¿Ve? Cuando habla del pan en referencia al alimento, y el vino también en ese contexto, que valga la redundancia, es antes de la personificación de la sabiduría de Dios, hermanos, la cual habla claramente, que se entiende claramente, podemos entender que refiere al ungido Yahushua, que se está hablando en ese capítulo 8 de Proverbios de Jesús. Ahora, estos representan en la personificación de la sabiduría en este capítulo de Proverbios muchas cosas, pero no les voy a detallar porque aquí me voy a demorar y ya quiero terminar. Dice: por lo tanto, hermanos, el pan y el vino son símbolos de sabiduría. Y Salomón nos dice cómo se obtiene la inteligencia y la sabiduría en Proverbios capítulo 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Salomón también nos dice cómo demostrar temor al Todopoderoso en Eclesiastés capítulo 12, verso 13. El fin de todo discurso oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre. Pero, hermanos, ¿qué quiso decir Yahushua con que ese pan es su cuerpo? En Lucas capítulo 22, verso 19 dice: entonces tomó pan y después de dar gracias lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que se da por ustedes, hagan esto en memoria de mí. O sea, la palabra instruida de Yahweh es pan de vida, y metafóricamente hablando refiere al ungido. Leamos Deuteronomio capítulo 8, verso 3, dice: Él te sometió a la penalidad del hambre y después te dio de comer maná, que ni tú ni tus padres habían conocido jamás, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Ves? Esa palabra en alegoría simbólica se hizo hombre, hermanos. Se hizo hombre en Yahushua.
en Juan capítulo 1, verso 14 dice, y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y vimos su gloria, una gloria como la del unigénito del Padre, lleno de inmerecida misericordia, o sea, gracia y verdad. Por la escritura, hermanos, sabemos que de esta alegoría está hablando Yahushua, el cual es el pan de vida, hermanos, como leemos en Juan capítulo 6, verso 33, dice, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y le da vida al mundo. Verso 34 dice, ellos le dijeron, maestro, danos siempre ese pan. El verso 35 dice, Yahushua les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Entonces el Cordero, hermanos, el Cordero de Dios, nos estaba diciendo que cuando comamos el pan en comunión con los hermanos, recordemos que Él es el cumplimiento viviente de lo expresado, hermanos, por el profeta Moisés. Que Él es el pan de vida que nos nutre, y que si no comemos ese pan, es decir, si no le creemos lo que Él nos instruyó, no entraríamos en el pacto renovado, hermanos, ya que ese pacto justamente requiere que la palabra instruida por el ungido, por voluntad del Padre Celestial, obviamente, esté dentro de nosotros, en nuestro corazón y nuestra mente, hermanos. Se lo voy a leer en Jeremías capítulo 31, verso 33, dice, pero esta es la alianza que haré con la casa de Israel, en donde entra usted y yo, como ya les dije en el capítulo 11 de Romanos, usted lo puede leer ahí. No se los voy a traer a colación porque me voy a demorar más, pero ahí usted puede leer una metáfora que enseña el apóstol Pablo, inspirado por Dios, y él dice que nosotros como olivos silvestres fuimos, nuestras ramas fueron injertadas en el olivo. Entonces dice aquí, Jeremías capítulo 31, verso 33 en adelante, dice, pero pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh, pondré mi instrucción en su interior, o sea, en referencia a la Torá, que fue traducida como ley y punto. También puede ser traducida por enseñanza. Dice, en su interior, y la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora, para mayor entendimiento de este pasaje de Jeremías, pues por ahí hay judíos mesiánicos y ortodoxos que postulan que el pacto renovado solo es para los israelitas. Usted puede leer, usted mismo lea en Romanos capítulo 11, verso del 11 al 26. Y también Isaías capítulo 2, verso del 1 al 8. Eso usted apúntelo por ahí. Es importante que usted conozca estos pasajes, porque el que dice lo contrario a lo que dicen esos pasajes tiene que refutar la misma Biblia. Dice. Entonces, ¿qué quiso decir Yahushua con que el vino es su sangre? Ya estoy terminando, hermanos. Faltan como unos 10 minutitos. Dice, leamos 1 Corintios capítulo 11, verso 25. Dice, de igual manera tomó también la copa después de haber cenado y dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Según lo que he podido entender del canon sagrado, el vino se saca de las uvas aplastadas. Por eso es que el ungido debía de ser molido por nuestros pecados, como leemos en Isaías capítulo 53, verso del 5 en adelante. Dice, pero él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras maldades, llevó el castigo que nos restauró, y por sus heridas o sus llagas, como usted le quiera decir, también se puede traducir así, fuimos nosotros sanados. O sea, Jesús fue entonces molido y aplastado, similar a una uva, y usted lo sabe. El sufrimiento antes de la cruz y también en la cruz o en el madero. Que este es un estudio que después voy a presentar también, que no es mal decir cruz. El problema es si tú conoces el significado de eso, que ya por ideas preconcebidas, ya cuando tú hablas de crux o cruz, ya se te viene un palo que atraviesa otro, etcétera. Pero ese es otro tema, hermano. Ahora, él fue, como les iba diciendo, molido y aplastado por nuestras culpas, hermano. Y
por eso es que el ungido, o el Cristo, como usted le quiera decir, nos dice que el vino debe recordarnos el nuevo pacto, que nos permite su sangre. Y eso usted lo puede leer en Hebreos capítulo 9, verso 22, se lo voy a leer rapidito. Dice, pues según la ley, casi todo se purifica con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ahí lo dice claramente Hebreos 9, 22, que cita un pasaje del antiguo pacto, hermanos. Ese es un pasaje que está en Levítico. Pero bueno, ese es otro asunto. Noten también, hermanos, que el vino, como señal del nuevo pacto, se acompaña del pan, que es la palabra instruida por Yahweh, y no pueden estar separados el uno del otro. Lo que Yahoshua estaba explicando era que cada vez que se reunieran a partir el pan y beber el vino, es decir, comer juntos, lo hicieran recordando el nuevo pacto, que él estaba a punto de establecer con su muerte en el madero. Ellos lo entendían, porque lo vemos considerando sus cenas juntos, hermanos, como se muestra en Hechos, y también acá el apóstol Pablo. Ellos lo hacían, hermanos, por lo cual nosotros es menester imitemos lo que hacían ellos por ordenanza de nuestro Señor y Salvador, hermanos. Ellos lo hacían para la comunión de los hermanos, y era tan importante como la oración o la lectura de la palabra, como usted puede leerlo en Hechos capítulo 2, verso 42, se lo voy a leer rapidito aquí. Dice así, y seguían perseverando en la enseñanza de los apóstoles, en el compartir unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Wow. Se gozaban esa gente en ese tiempo, hermanos. El apóstol Pablo, usted si quiere leer el contexto, Pablo estaba regañando a los de Corintio, hermanos, que tomaban ese tiempo de comunión como si fuera cualquier cosa. Y usted lo puede leer claramente, o ya lo ha leído en 1 Corintios capítulo 11, verso 20 en adelante. No se lo leo porque me tardo más. Este pasaje nos muestra otras dos cosas para terminar. Que la llamada cena del Señor no era la celebración de Pesaj, pues Pablo nunca la menciona en el contexto de 1 Corintios capítulo 11. Además que al decir cuando se reúnan, el contexto te va a dar a entender que no era una vez al año como se hacía en la antigüedad, como se celebraba el Pesaj, o se sigue celebrando, sino más bien de manera constante, por lo cual cenaban juntos podría decirse cada semana, hermanos. Otra implicación es que es imposible que esté hablando de la misa católica romana, hermanos, o de la Santa Cena. Aleluya, perdona, Padre, no lo hago por burlarme, pero sí, así lo hacen en la religiosa Santa Cena evangélica. Pues no es posible, hermanos. Nosotros lo vamos a hacer como un símbolo, pero usted se puede comer una buena hogaza de pan, hermanos. No tiene que ser un pedacitín no. Yahoshua no celebraba la cena con un trocito de pan, hermanos. Usted quiere comprarse un jugo de uva, cómprese el jugo, no una copitita chiquitinina. No, eso no era así. Cuando Jesús multiplicó el pan en una de sus milagros, dice que todavía las migajas eran tantas que no cabían dentro de donde salieron. Imagínense, hermanos. O sea, ellos no comían un pedacito pequeñitito de pan, no. Y sobre el vino, ni les quiero decir. Ahora usted no va a tomar vino para emborracharse, pero era vino, no era jugo, hermanos. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que el enviado apóstol Pablo enseña es que cualquiera que tome el tiempo de comunión con los hermanos, como un momento de excesos, para egoísmo, para glotonería o para borracheras, no solamente está errado en el sentido verdadero de la reunión, sino que está siendo culpable de profanar el memorial
del símbolo sacrificial de Yahushua o Jesús, hermanos. Así de serio es cuando usted toma a la ligera la reunión con los demás hermanos. ¿Ve? Y le voy a leer un pasaje importante, el verso 33 de ese mismo contexto en el capítulo 11 de 1 Corintios. Dice así: así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, que coma en su casa, para que su reunión no resulte en juicio. Esta última cita, hermanos, también nos muestra que Pablo no estaba hablando de Pesaj, porque hace entender que se reunían regularmente. Y quiere decir entonces que estas indicaciones no se pueden utilizar para hablar de Pesaj. Sin dudas, es necesario que tengamos en cuenta las palabras del apóstol respecto de no tomar esa reunión a la ligera, hermanos. Lo que hemos tratado de explicar en este comentario es que la última cena de Yahushua no fue la conmemoración o ceder de Pesaj como enseñan los religiosos que se dicen ser judíos. Pero sin duda reconocemos la importancia de esa exhortación de Pablo a los Corintios y lo importante para el pueblo de Israel que fue el Pesaj, hermanos. No lo estamos tachando. Sabemos la importancia que tenía esa celebración antes del nuevo pacto. Esta cena fue un momento de intimidad que quedó grabado en la mente de sus discípulos y que ellos recreaban cada vez que se sentaban a la mesa unos con otros, valorando el tiempo que podían pasar juntos, como en este caso, hermanos. Es menester que valoremos eso, de que no sabemos cuándo pudiera ser el último día en que estemos en compañía, hermanos. No sabemos. Hay mucho peligro. Y tenemos que gozarnos cada vez que nos reunimos, hermanos. Le voy a leer un salmo para terminar. Salmo 133, verso 1 dice: miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos vivan en armonía. Y uno de los ejemplos es el de la conmemoración del sacrificio perfecto en redención de los que creemos el mensaje que Dios envió a través de su ungido. Gracias y paz, hermanos y amigos santos. Bendiciones de lo alto a cada uno de ustedes, mi hermano.